comenzaremos la 10ª clase de Apocalipsis. El pasaje bíblico es Apocalipsis capítulo 11. El título del capítulo es Los dos testigos. Primero, medición, versículos 1 y 2. Segundo, los dos testigos, versículos 3 al 7. Tercero, los testigos son asesinados, versículos 8 al 10. Cuarto, resurrección y arrebato, versículos 11 al 13. Quinto, alabanzas, versículos 14 al 19. Capítulo 11, versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El apóstol Juan recibe una caña semejante a una vara. Con la caña debe medir el templo de Dios, el altar y a los adoradores que están allí. ¿Qué será la caña semejante a una vara? Es una herramienta necesaria para medir como regla. Simboliza la palabra de Dios. Por eso la Biblia es la regla, la medida. La palabra de Dios es la norma para toda la vida. Es el patrón para todos los seres humanos. Siempre debemos vivir ajustados al patrón de la palabra de Dios. Se mide a 3 clases de personas. Medir significa que Dios da la protección. Dios diferencia lo santo de lo profano. Dios separa lo santo y lo cuida. También interviene. Ezequiel 42, 20. También medir significa que es propiedad de Dios. Ezequiel 42. Ezequiel 43, 13. Entonces, ¿quiénes son los medios, los medidos delante de Dios? Primero, son los que viven la vida del templo. La vida del templo es encontrarse con Dios en lo secreto del aposento. Son los que viven en la casa espiritual de Dios. Lucas 2:49. Dios estaba en el templo. Simeón y Ana también llevaban una vida del templo.
Ana siempre oraba a Dios en el templo. Ella estaba esperando continuamente la venida de Cristo. En la actualidad también nosotros debemos ingresar al lugar santísimo. Debemos estar en comunión espiritual. Esta es la vida del templo. Dios cuida a tales personas y les otorga su gracia. En segundo lugar están los que viven la vida del altar. Son los que ofrecen a Dios sacrificio vivo. Romanos 12:2. Debemos ofrendar a Dios lo que tenemos. Debemos ofrendar nuestro cuerpo, debemos ofrendar el tiempo, incluso debemos ofrendar la vida a Dios. Debemos consagrarnos a Dios y servirle. Y debemos ser a los ojos de Dios sacrificio vivo, sin defectos. En tercer lugar están los adoradores. Dios cuida a los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Juan 4:24, Mateo 4:10. Debemos adorar a Dios guiados por el Espíritu y adorar a Dios conforme a la verdad. Primera de Corintios 4:20. Es adoración no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es una adoración conforme a la verdad. Dice que deje el patio fuera del templo. Significa que Dios no va a cuidar el patio exterior del templo. Se refiere a los que profesan la fe alejados de Dios. Son los que están alejados de Dios. Son los que solo van y vienen pisando el patio exterior del templo. Son los que profesan creer rechazando la palabra de Dios. Con una mano se sujetan del mundo y con la otra se sujetan de Dios. Esta gente, aunque peque, Dios los deja. Entonces, esta gente será pisoteada por la gente del mundo. Al final del versículo 2 dice que serán pisoteados durante 42 meses. Dice que el patio exterior del templo será pisoteado por los gentiles. Dice que no hay que medir el patio exterior del templo. Significa que Dios no lo va a cuidar, sino que lo va a abandonar. En lugar de eso, será pisoteado por los gentiles. Cuando la sal pierde su sabor, es pisoteada por la gente del mundo. Cuando nosotros los creyentes y el cristianismo se corrompen, la gente del mundo se nos burlará. Dice que la ciudad santa será hollada por 42 meses.
42 meses se refiere a la mitad de la gran tribulación de los 7 años. Los 7 años de la gran tribulación es la intervención de Dios. Es el lapso establecido por Dios. No se sabe con precisión cuántos años son. La mitad de tiempo son los 42 meses. Significa que durante 42 meses el cristianismo será perseguido por la gente del mundo. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Los 2 testigos simbolizan la iglesia. Estos 2 testigos son llamados 2 candeleros en el versículo 4. 1:20 llama candeleros a las iglesias. Por lo tanto, los 2 testigos es la iglesia. El número 2 es el número del testimonio. El Señor Jesús también enviaba a los discípulos a evangelizar de a 2. Entonces, estos 2 testigos son la iglesia de los judíos que creen en Jesús y la iglesia de los gentiles que creen en Jesús. Dice que están vestidos de cilicio. Se refiere a la humillación y arrepentimiento de la iglesia. Dice que profetizarán por 1260 días. Calculando el mes con 30 días, serían 42 meses. Es parecido al versículo 2, el 11:3, el 12:6. Por eso es la mitad de los 7 años de la gran tribulación. En ese tiempo sufrirán una gran tribulación. En ese tiempo van a profetizar. En ese tiempo, mientras sufren la tribulación, la iglesia va a testificar la palabra de Dios. La iglesia debe seguir anunciando la palabra de Dios aún en las persecuciones. Estos testigos siguen testificando a Jesús. También nosotros, como iglesia, debemos testificar al Señor Jesús. Versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Dice que son los 2 olivos y los 2 candeleros. Dice que están en pie delante de Dios. Mateo 22:44. Los 2 olivos y los 2 candeleros son los mismos 2 testigos del versículo 3. Es símbolo de la iglesia. Los 2 olivos también representan a Jesucristo. Zacarías 4:12-14. Por lo tanto, Jesucristo y la iglesia son uno. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22-23. Así como la cabeza y el cuerpo son uno, Cristo y la iglesia son uno.
compara a la iglesia con candelero. Es porque la iglesia alumbra este mundo oscuro. Refleja la luz de Dios. Refleja la luz del Evangelio. Refleja la luz de la revelación. Por eso rescata a la gente de este oscuro mundo pecador. Hay que reflejar la luz del candelero con aceite. Acá el aceite es la iluminación espiritual y verdadera. Hay que recibir la iluminación espiritual y verdadera por medio de Jesucristo. Y hay que resplandecer con la luz espiritual al mundo. Esta es la misión de la iglesia. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Dice, si alguien quiere dañar la iglesia, sale fuego de la boca de ellos. Acá ellos indica los dos testigos, la iglesia. Si quieren dañar la iglesia, sufrirán el juicio. Jeremías 5:14. El fuego simboliza la palabra de Dios. Sufrirán el juicio de Dios mediante la palabra de Dios. Si quieren dañar a la iglesia, sufrirán el juicio de Dios mediante la palabra de Dios. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Dice que ellos tienen poder. Ellos también se refiere a la iglesia. La iglesia profetiza según la palabra de Dios. Y en cumplimiento de esa palabra no lloverá, sino que habrá hambruna. Mateo 24:7. Incluso el agua se convertirá en sangre. 16:4. Las plagas que caigan en el mundo será en cumplimiento de la profecía de la iglesia según la palabra de Dios. Por ejemplo, en el mundo habrá muchos terremotos en los últimos tiempos, cuando según esta palabra de la Biblia profetiza a los creyentes, eso va a cumplir. Hablarán para que no llueva. Significa que se interrumpirá la gracia y la bendición que otorga Dios. Habrá un tiempo en que cuando los testigos anuncian la palabra, la gente no se arrepentirá, sino que andará errante. Por más que los testigos exhortan al arrepentimiento, la gente no se arrepiente. Entonces la gente es cortada de la gracia y bendición de Dios. Aqueo 1, 10 al 11, Deuteronomio 28, 24. En el tiempo de Elías, debido a que los israelitas servían a los ídolos, no había llovido durante 3 años y 6 meses. Dice que tienen poder para convertir las aguas en sangre. Las aguas simbolizan la gracia y bendición que Dios otorga a la humanidad. Convertirlas en sangre simboliza la maldición y juicio.
Además, convertirlas en sangre simboliza la muerte. Significa que debido al pecado va a haber plaga de muerte. Ageo 1:6. Deuteronomio 28, 31 al 33. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hay una bestia que sube del abismo. Simboliza al anticristo. O sea, representa a las naciones, organizaciones y poderes que persiguen a la iglesia y matan a los creyentes. Simboliza a las naciones, sociedades y organizaciones que persiguen a los creyentes. Estos anticristos van a tomar el control a nivel mundial y perseguirán a los cristianos verdaderos. (9:12) Dice, los matará. El anticristo va a perseguir y matar a los creyentes. En ese momento la persecución será tan grande que será difícil de soportar para la iglesia. La iglesia no podrá rendir culto y sus actividades se suspenderán. Por eso externamente la iglesia parecerá muerta. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Sus cadáveres son los cuerpos de los testigos. La iglesia sufrirá persecuciones y será hecha cadáver. Solo habrá lo externo del templo de adoración. Debido a las persecuciones, la gente no podrá rendir culto. No podrán ni congregarse en la iglesia. La iglesia no podrá cumplir su función. Esto es como si la iglesia estuviera muerta. Acá la grande ciudad simboliza a Babilonia. Simboliza a este mundo. La gente del mundo ve el cadáver muerto de la iglesia y se da cuenta. Esa ciudad también se llama Sodoma. Además, se llama Egipto. Esta Sodoma es un lugar lleno de materialismo y hedonismo. Es un lugar donde el pecado es lo normal. Allí muere también la iglesia, la fe de la iglesia. En ese lugar semejante a Sodoma es demasiado difícil guardar la fe. Además, allí en Egipto hay un rey malvado y cruel. Ese rey oprimirá a los creyentes. Va a destruir la libertad religiosa. Mandó matar a los niños varones que nacieren echándolos al río Nilo. Éxodo 1, 15 al 16. El lugar en que están viviendo ahora es Sodoma, es Egipto. Si hay libertad religiosa, pero abunda el materialismo y el hedonismo, es Sodoma.
Pero si no hay libertad religiosa y es difícil creer en Jesús, es Egipto. Allí es difícil vivir la fe cristiana. Segunda de Pedro 2, 6 al 8, donde también nuestro Señor fue crucificado. Significa que los tiempos finales, la tribulación será tan grave como si toda la iglesia fuese crucificada. La iglesia estará como muerta por la severa persecución. Versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Profanarán los cadáveres por 3 días y medio. Acá también los 3 días y medio indica la mitad de la gran tribulación. Aparece también en 11:11. Por lo tanto, 3 días y medio es lo mismo que 3 años y medio. 42 meses y 1260 días son lo mismo. También es lo mismo que tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 9:27. Esto también indica la mitad de la gran tribulación. Por la persecución del anticristo, la iglesia y los creyentes quedarán como muertos. No permitirán que sean sepultados. O sea, va a quedar la cáscara. Va a haber edificios de culto y también creyentes, pero no habrá libertad religiosa. La fe de los creyentes estará en estado de muerte. Versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ello y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Cuando la iglesia anda en la verdadera fe, el mundo no puede hacer según su antojo. Por lo tanto, el mundo se ve atormentado. Cuando la iglesia guarda la verdadera fe, el mundo no puede obrar según su antojo. Cuando la iglesia guarda la verdadera fe, la gente del mundo se siente atormentada. Los cristianos proclaman a las personas del mundo: arrepiéntanse del pecado. Por eso desagradan a la gente del mundo. La gente del mundo se siente molesta. Por lo tanto, cuando la iglesia y los creyentes mueren, la gente del mundo se alegra. Como la iglesia y los creyentes mueren, están felices y se envían regalos mutuamente. Pero la iglesia y los creyentes no mueren del todo. Simplemente se ven como muertos. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. La palabra del versículo 11 es importante. Apocalipsis 11:11 es importante. En ese momento entra el aliento de vida a la iglesia. En ese momento el Señor Jesús viene en su segunda venida en el aire. Los creyentes serán arrebatados y llevados arriba. Acá, después de 3 días y medio, indica la primera mitad de la gran tribulación. Después, los primeros 3 años y medio, el Señor Jesús vendrá
en la segunda venida en el aire. El Señor Jesús volverá montado sobre las nubes, Apocalipsis 1:7, Primera de Tesalonicenses 4:13, Mateo 24:22 y 27. Estos versículos bíblicos nos hablan de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces la iglesia de los tiempos finales estará como muerta, pero resucitará cuando Jesús venga por segunda vez. Los creyentes muertos resucitarán. Primero resucitarán los creyentes que ya estuvieran muertos. Luego los creyentes que estuvieran vivos hasta entonces serán transformados. Entonces van a subir por el aire y recibirán al Señor Jesús, que vendrá por segunda vez. El Espíritu de Dios que viene de Dios entrará en ellos. Esto indica que nosotros los cristianos resucitaremos. Dice que habrá gran temor en los que los vieron. En la segunda venida del Señor Jesús, los que se opusieron a la iglesia temblarán de miedo. Todos los que atacaron la iglesia se asustarán y temerán grandemente. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Subid acá, dice. Cuando el Señor diga subid acá, todos los creyentes subirán al cielo sobre las nubes. Los creyentes subirán al cielo transformados. Los enemigos verán todo esto y temerán. Se refiere al arrebato de los creyentes. Por eso los que no son creyentes no serán arrebatados, sino que temblarán. Pero nosotros seremos subidos al cielo en el aire y nos encontraremos con el Señor. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. La ciudad se derrumbará. Acá la ciudad simboliza a Babilonia. Representa al mundo humanista. Al momento de la segunda venida del Señor Jesús habrá un gran terremoto y una 10ª parte del mundo será destruida. Además, muchos morirán. Dice que el número de los muertos por ese terremoto será de 7.000. Al momento de la segunda venida del Señor Jesús habrá un gran terremoto. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, también tembló la tierra. Mateo 27:51. La muerte de 7.000 indica que muchas personas van a morir. Dieron gloria al Dios del cielo. Esto no significa que internamente crean realmente en Dios. Simplemente tienen temor de Dios externamente. Estos son incrédulos. Los incrédulos no podrán ser arrebatados. Simplemente dan gloria a Dios externamente.
O sea, simplemente están fingiendo que dan gloria a Dios. Tiemblan por temor a Dios. Versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Pasó el segundo ay. El primer ay fue anunciado en 8:13. Ay, ay, ay. El primer ay 9:1 al 11. Es la plaga de la quinta trompeta. El segundo ay en 9. El segundo ay en 9:13 al 11:13. Es la plaga de la sexta trompeta. El tercer ay aparece desde el versículo 15. Es la plaga de la séptima trompeta. Dice que pronto llegará este ay. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo han venido a ser el reino de Cristo. Se refiere al reino de los 1000 años. Los reinos del mundo serán durante 1000 años el reino de Cristo. Nosotros los creyentes reinaremos en el reino de Cristo. Ese reino está repleto de paz y pureza, lleno de consuelo y descanso. No habrá guerra, no habrá pecado. Es un reino de Cristo sin escasez en absoluto. No significa que nosotros en nuestra condición física actual reinaremos este mundo. Ya en los versículos del capítulo 11-12 dice que nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos espirituales. Nosotros reinaremos con cuerpos espirituales. Dice, Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo reinará en el reino milenial. Además, Cristo reinará eternamente en el reino eterno de los reinos de los cielos. Al término de los 7 años de la gran tribulación, el Señor Jesús va a regresar terrenalmente y reinará en el mundo durante 1000 años. Entonces nuestros cuerpos ya habrán sido transformados en cuerpos espirituales. Luego del reino milenial va a haber el juicio del gran trono blanco. Luego nosotros entraremos al eterno reino de los cielos. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Los 24 ancianos se postran ante Dios y lo adoran. Versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Nuestro Dios ya existía desde antes, existe ahora y es omnipotente. Nuestro Dios es eterno. Es el Dios omnipotente. Salva y también juzga. Dios salva a los creyentes y juzga a los incrédulos. Versículo 18, y se airaron las naciones y la ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Dios se aira contra los incrédulos y los juzga. Galardona a los creyentes. Finalmente se establecerá el reino de Cristo. Nosotros adoraremos a Dios, lo alabaremos y lo glorificaremos. Los creyentes que son de Dios serán bendecidos. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Dice que fue abierto el templo. Se refiere al lugar santísimo del templo. Se vio el arca del pacto. Ahora podemos presentarnos ante Dios siempre. Nosotros podemos vivir delante de Dios. Podemos encontrarnos con Dios. Podremos ver a Dios y servirle. Dice que se veía el arca del pacto de Dios. Significa que se cumplió el pacto de Dios. Se llevó a cabo el pacto de Dios. Hebreos 9:4. Éxodo 25:22. Dios es fiel. Va a juzgar al mundo conforme a lo prometido. Va a juzgar a los creyentes conforme a lo prometido. Así se cumple todo el pacto de Dios. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto muestra la majestad y el juicio de Dios. Dios es el Dios de justicia. Por eso Dios juzga el pecado. Nuestro Dios es verdaderamente el Dios majestuoso. Nosotros debemos perseverar en las tribulaciones y persecuciones. No debemos temer, sino obedecer la palabra de Dios con esperanza. El mundo a nuestro alrededor es semejante a Sodoma y Egipto. En medio de esto debemos guardar la fe con devoción. En las tribulaciones de los últimos tiempos, la fe de muchos creyentes caerá. Pero nosotros debemos guardar la fe hasta el fin. Y a la mitad de la gran tribulación de los 7 años, luego de los primeros 3 años y medio, el Señor Jesús regresará en el aire. Entonces el Señor dirá a los creyentes: subid acá. Y todos los creyentes seremos arrebatados. Seremos transformados con un cuerpo glorificado y nos encontraremos con el Señor Jesús. Y juzgaremos este mundo. Luego reinaremos en el reino milenial. Reinaremos en cuerpo glorificado. Luego habrá juicio del gran trono blanco. Después entraremos al eterno reino de los cielos.